Bienvenidos al podcast de Derecho y Negocios, un espacio de análisis de cada edición mensual de nuestra revista, donde abordamos la actualidad jurídica y empresarial junto a expertos y líderes que marcan el rumbo del país y la región. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad, verdaderamente fascinante para quienes siguen de cerca los movimientos macroeconómicos y regulatorios en la región. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el material de hoy es imperdible. Estamos hablando de un análisis exhaustivo de la edición número 163 de la revista Derecho y Negocios de febrero de 2026. Exacto. Y la misión de este análisis a fondo es, desentrañar cómo El Salvador está intentando pivotar de una economía que, digamos, tradicionalmente era de manufactura, a convertirse en un centro neurálgico tecnológico y financiero en Centroamérica. Que no es poca cosa, o sea, es un giro de 180 grados. Para nada. Así que vamos a desempacar esto, porque la gran pregunta es, ¿cómo pasa un país de exportar contenedores físicos de ropa a exportar servicios en la nube, inteligencia artificial y bienes raíces tokenizados? Es una transición fascinante. Y como analista estoy convencida de que el éxito de esta transformación no depende solo de la geografía. Depende de algo mucho menos visible pero vital, que es la arquitectura jurídica. La arquitectura jurídica, claro. Exacto. Porque, a ver, tener una buena ubicación geográfica es un extra. Pero si no tienes las leyes claras y un marco regulatorio sólido, los inversionistas tecnológicos simplemente no van a llegar. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva directo a la primera gran sección de las fuentes de hoy, que es ir más allá de las maquilas y entender la evolución del nearshoring. Un tema clave. Sí, porque basándonos en el artículo de Ricardo Milla en la revista, pues hay que redefinir el concepto. Nuestra audiencia ya sabe qué es el nearshoring en términos generales, pero Milla nos dice que no es solo mover una fábrica de Asia a un país más cercano a Estados Unidos. Claro, ya no es solo ensamblar piezas. Exacto. Él menciona 6 tipos diferentes que quienes nos escuchan deben conocer. Está el BPO, que son los centros de llamadas, el tecnológico, que es puro IT, la manufactura, el logístico, los procesos críticos y el modelo híbrido. Y ese desglose es súper importante porque si un país quiere atraer capital de verdad, tiene que apuntar al nearshoring de procesos críticos o al híbrido. Y ahí es donde entra el contexto y el atractivo del país, citando el análisis de Carlos Alberto Molina. Él detalla por qué El Salvador está en el radar corporativo ahora mismo. Sí, Molina menciona factores como la proximidad a Estados Unidos, el uso horario, el acuerdo CAFTA-DR y algo que es fundamental para mitigar riesgos financieros. La dolarización. Exacto, la economía dolarizada desde 2001. Para una empresa transnacional, no tener que lidiar con la volatilidad cambiaria es un alivio enorme. Es un peso menos de encima. Y bueno, a estos factores económicos se suman otros datos que aparecen en el texto y que son clave para entender el panorama completo. Sí, de hecho, el texto aporta cifras muy específicas sobre seguridad y turismo. Se menciona una reducción a 67 homicidios en 2025 y un récord de 4.1 millones de visitantes internacionales en ese mismo año. Y es importante aclarar que presentamos estos datos de forma estrictamente neutral. No estamos respaldando ni criticando las políticas que generaron estos números. Simplemente observamos cómo los inversionistas perciben estas cifras al evaluar el riesgo país. Claro, porque al final del día el capital busca estabilidad. Pero entonces surge la duda lógica. ¿Qué significa todo esto si las reglas cambian repentinamente de la noche a la mañana? Ahí es donde se cae todo el castillo de naipes. Y eso lo explica muy bien Rafaela Merino en su análisis sobre la seguridad jurídica. ¿Qué es el factor crítico? Totalmente. Merino dice que la seguridad jurídica no es solo tener un documento o una ley en papel. Es la certeza absoluta de que el Estado va a cumplir sus obligaciones, que no va a aplicar leyes de forma retroactiva y que mantendrá normativas claras. Las empresas no pueden ni van a operar a ciegas. Imagínate invertir 50 millones en un centro de datos y que al año siguiente te cambien los impuestos. Es impensable. Nadie lo haría, por eso las nuevas reglas del juego son tan importantes. Y hablando de esas reglas, entramos a lo que sería la segunda parte de nuestra inmersión de hoy. Las leyes e impuestos para lo intangible.
La famosa sopa de letras. Sí, la sopa de letras. Linda Cuellar y Alejandre Michel Recinos hacen un análisis profundo de los vehículos legales que permiten esta inversión. Tenemos la LZF, la LSI y la revolucionaria LFIMT. Suena a trabalenguas, pero cada una marca una era. La LZF es la Ley de Zonas Francas, la LSI es la Ley de Servicios Internacionales y la LFIMT, que es la que de verdad rompe el molde, es la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías. Y leyendo sobre la LFIMT, tuve un momento de revelación total, leyendo las fuentes. En 2026, una zona franca ya no es solo un parque industrial físico lleno de maquinaria pesada que se deprecia con los años. Ya no hay chimeneas. Exacto, no hay chimeneas. Ahora el activo principal es el talento humano y la infraestructura digital. La mercancía ya no viaja en contenedores marítimos, sino que viaja por fibra óptica. Los datos son el nuevo producto. Y lo fascinante aquí es cómo el marco legal se adapta a esa realidad invisible. Estamos hablando de incentivos muy tangibles para lo intangible. Hay exenciones del impuesto sobre la renta que pueden durar 10, 15 o hasta 20 años. 20 años es muchísimo tiempo en el mundo tecnológico. Es una eternidad. Y además de eso, tienes la eliminación de impuestos municipales y de transferencia de bienes raíces. Es un paquete muy agresivo para atraer a los gigantes tecnológicos. Pero claro, para navegar todas estas exenciones no basta con leer la ley. Hay un factor humano crítico en el tema de los impuestos. La revista trae un perfil de Ricardo López Araniva, que es socio director de Grant Thornton. Un profesional con casi 30 años de experiencia. Sí, y lo interesante de su perfil es que es contador y abogado al mismo tiempo. Él dice que esa doble visión le permite entender la verdad material de un impuesto. Esa frase es buenísima. Es genial. De hecho, hay una cita textual de él en la revista que dice: el derecho tributario no es memorización de leyes, es estrategia aplicada a la realidad de los negocios. Y tiene toda la razón. Hoy en día necesitas entender cómo funciona un servidor en la nube para saber cómo depreciarlo contablemente y cómo defender esa depreciación legalmente. Es un perfil súper especializado. Y muy escaso. De hecho, la revista menciona como prueba del dinamismo del sector la reciente incorporación de Cosette de Navarro como directora de impuestos y legal también en Grant Thornton. Lo cual demuestra que las firmas están buscando desesperadamente estos perfiles híbridos, ¿verdad? Gente que entienda de derecho corporativo, tributario y sobre todo de cumplimiento normativo o compliance. Exacto. El compliance es el puente hacia los riesgos modernos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si revisamos el estudio de KPMG sobre Centroamérica en 2026, vemos un contraste brutal entre el optimismo y la realidad. Sí, los números son súper reveladores. Por un lado tienes un optimismo desbordante. El 77% de los líderes empresariales espera crecimiento económico y el 89% prevé aumentos en ventas. Todo suena de maravilla. Suena increíble hasta que ves el miedo subyacente. El 61% identifica los ciberataques como el principal riesgo a corto plazo. Es un miedo masivo a lo invisible. Y es un miedo justificado. Especialmente cuando cruzamos esto con el artículo de Mónica Aldana sobre el desafío del lavado de dinero en el mundo fintech. El famoso AML. Claro, porque ya no estás rastreando billetes físicos en maletines. Exactamente. Ya no bastan los manuales genéricos de cumplimiento que los bancos usaban hace 10 años. Hoy la ley dictamina que los proveedores de servicios de activos digitales son sujetos obligados. Tienen las mismas responsabilidades de reporte que un banco tradicional. Y eso significa usar plataformas de inteligencia financiera del Estado como GoAML, ¿verdad? Sí, y realizar lo que Mónica Aldana llama una debida diligencia digital. Esto ya no es pedir un comprobante de domicilio. Estamos hablando de biometría, análisis de comportamiento on-chain, que es todo lo que pasa en la blockchain, y off-chain, que es el mundo financiero tradicional. Es una cantidad de datos abrumadora para cualquier ser humano. Es humanamente imposible procesar todo eso en tiempo real. Por eso el compliance tiene que evolucionar. Y ahí es donde entra la visión de Enzo Galeana de Aden Business School. Él explica que con la inteligencia artificial procesando estos volúmenes masivos de datos, el compliance pasa de ser reactivo a ser preventivo. Es un cambio de juego total. En lugar de actuar cuando ya te lavaron los fondos, la IA detecta el patrón anómalo
y bloquea la transacción antes de que ocurra. Es un compliance inteligente. Pero claro, automatizar todo esto con tecnología nos lleva a un dilema ético y legal que me dejó pensando muchísimo. El tema de los contratos inteligentes o smart contracts. Uy, ese es el dolor de cabeza de los reguladores ahora mismo. Totalmente. Porque un contrato inteligente ejecuta obligaciones automáticamente en la blockchain basándose en el código. Si pasa A, entonces se paga B. Pero ¿qué pasa si hay un error en el código de diseño original? Esa es la pregunta del millón. Si hay un bug en el código y se pierden millones de dólares, ¿quién es el responsable legal? ¿El programador que escribió el código? ¿La empresa que lo auditó? ¿O las partes que firmaron un contrato digital que en realidad no sabían leer porque estaba en lenguaje de programación? Es un vacío legal gigantesco que apenas está empezando a explorar. Y es un riesgo inherente a esta nueva economía. Y hablando de esta nueva economía, eso nos conecta con el último gran tema de nuestras fuentes, la tokenización. O, en otras palabras, cómo democratizar el capital. Un tema que suena a ciencia ficción, pero que ya es una realidad operativa. Sí, y para explicarlo de forma muy sencilla, la tokenización es básicamente representar activos del mundo real, como un edificio de oficinas o una carretera, en un formato digital. O sea, un token que es verificable en la blockchain. Y las voces de la industria en la revista son muy claras sobre el impacto de esto. Por ejemplo, Pedro Solís de Liquid Manzana explica cómo la tokenización permite invertir de forma fraccionada en bienes raíces. Lo cual antes era imposible para el ciudadano promedio. Exacto. Luego tienes a Eduardo Saca de Monetay, que lo ve desde una perspectiva más institucional. Él dice que esto es simplemente una evolución natural de la infraestructura de los mercados de capitales, porque reduce drásticamente los costos y las barreras de entrada. Y el ejemplo más impresionante de aplicación real es el de CoinJit. Julio Cibrián menciona cómo están utilizando un activo digital regulado para el financiamiento de una mega infraestructura interoceánica. Es fascinante. Estamos hablando de usar tokens digitales para financiar puertos y carreteras reales de concreto y acero. Y si conectamos esto con el panorama general, podemos dimensionar el impacto real usando los datos del Bitfinex Securities Day que se celebró en San Salvador. Ah, sí, los números que mostraron ahí son de otro nivel. Son impactantes. Bitfinex reportó que ya administra cerca de $250 millones en activos digitales tokenizados y esperan sumar 100 millones más muy pronto. Esto ya no es un proyecto piloto a pequeña escala, es un mercado de capitales funcional. Y un mercado que tiene el potencial de cambiar la vida de mucha gente. Hay un dato asombroso del directivo de Bitfinex, Fabián Delgado, que resalta el reto de la educación financiera. Él menciona que menos del 2% de la población latinoamericana invierte en la bolsa. ¿2%? Es poquísimo. Nada. Y encima el 68% no tiene educación financiera formal. Entonces la bolsa tradicional siempre ha sido un club exclusivo para los que tienen mucho capital. La tokenización, al permitir inversiones fraccionadas desde montos muy bajos, lo que busca es precisamente romper esa barrera histórica de exclusión. Permite que cualquier persona con un teléfono inteligente y unos pocos dólares pueda participar en los rendimientos de un proyecto de infraestructura mayor. Pero claro, eso requiere que la población entienda los riesgos y tenga educación financiera. Definitivamente. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más críticos de la revista. Ha sido un viaje bastante intenso. Y para recapitular un poco, el valor de todo lo que discutimos hoy. Sí, un resumen viene bien. Para que un país capte realmente la ola del nearshoring, tecnología y de los activos digitales, ya vimos que la geografía no basta. Se necesita un marco tributario inteligente, un ecosistema de compliance que use IA para prevenir delitos financieros y leyes pioneras que den seguridad a estas inversiones que son totalmente intangibles. Y todo esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis. Una reflexión que va un paso más allá de las fuentes. Si el futuro de las exportaciones de un país está en el desarrollo de software, en la gestión de datos masivos en la nube y en los bienes raíces tokenizados en una red blockchain global, ¿qué significa realmente el concepto de frontera física o de soberanía económica en el siglo XXI? Especialmente cuando la verdadera riqueza de una nación ya no cruza por sus aduanas físicas para ser inspeccionada, sino que viaja a la velocidad de la luz a través de sus cables de fibra óptica. Wow, es una pregunta súper provocadora. Y creo que es el punto perfecto para terminar.
Animamos a todos los que nos escuchan a seguir cuestionando cómo estas tendencias tecnológicas y legales van a moldear sus propias industrias y sus decisiones financieras en los próximos años. El futuro ya está aquí y viaja por fibra óptica. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Derecho y Negocios. Síguenos en nuestras plataformas. Visita nuestra web y mantente informado con análisis y voces expertas. Hasta el próximo episodio.